Sí. Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Quisiera pedirles que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 2. Mientras vamos abriendo nuestras Biblias, solo déjenme recordarles que las actividades que tenemos son normales, los discipulados, así que todos estamos invitados a participar. Estamos empezando un nuevo libro, estamos estudiando los pecados respetables, así que si alguien tiene el libro puede traerlo, y si no, también vamos a tener las copias a aquellos que los solicitan. De igual manera, hermanos, ya conocen que estamos a poco tiempo de la conferencia. Tuvimos hace un poquito, creo que hace un par de días, la reunión ya definitiva para ultimar detalles, y en el Señor estamos anticipando este tiempo, así que les animamos las fechas 17, 18 y 19 de septiembre, que podamos apartar ese tiempo para seguir aprendiendo más como un pueblo del Señor. Bien, ahora que estamos ahí en Romanos capítulo 2, ya hemos leído todo el capítulo, solo me gustaría dar lectura de los versículos 12 al 16 y luego vamos a elevar una oración a nuestro Señor. Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oremos. Padre eterno, venimos delante de ti. Venimos, Señor, agradecidos porque has sido bondadoso en permitirnos acercarnos una vez más, Señor, este día delante de ti. Somos indignos, pero hemos acudido a tu llamado, Señor. Un llamado especial, un llamado que nos recuerda que somos tu pueblo. Y este pueblo necesita tu palabra, Señor. Necesitamos desesperadamente tu palabra, porque ella es la que nos transforma, ella es la que nos consuela, la que nos orienta, exhorta, nos dirige, porque tú nos has dado, Señor, en ella todo lo que nosotros necesitamos. Ahora pedimos, Señor, de tu Santo Espíritu para que nos hable no solamente a nuestros oídos externos, sino a los oídos de nuestro corazón. Permítenos, Señor, contemplar tu gloria a medida que vamos exponiendo tu palabra, entendiendo, Señor, que tú te manifiestas tanto en la salvación, pero como estamos viendo en estos versículos, también tú te manifiestas en el juicio. Y en ambas cosas, Señor, tú muestras tu maravillosa perfección. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Hace un par de años estudié en un seminario que tenía unas instalaciones, eran de madera principalmente. No es muy común en Latinoamérica, pero como las instalaciones eran de madera, habían puesto detectores de humo, ¿no?, para prevenir incendios. Así que especialmente los estudiantes de nuevo ingreso, ellos van conociendo, adaptándose a las nuevas reglas, normas, y en algún momento dentro de la preparación se menciona ese detalle. Un par de meses después, una noche, probablemente como eso de las 3,
quizá 3:30 de la mañana, empieza a sonar en medio de las instalaciones, en medio del internado, empieza a sonar una alarma, ¿no? Empieza a sonar y continúa. Así que aquellos que recordamos de qué se trataba, teníamos que salir al centro, teníamos que salir afuera y había un punto de concentración y empezamos a salir. Pero cuando ya nos enumeramos, faltaba una cantidad considerable, especialmente de hombres, ¿no? Porque las mujeres casi creo que todas habían salido. Y luego uno de los encargados entra porque no saben exactamente de dónde era, si alguien prendió las alarmas o algo estaba pasando, pero entró rápidamente para buscar a los estudiantes y estaban los que se encontraban ahí bien acurrucados, sumamente tapados con muchas cobijas, y aun cuando los querían levantar, algunos de ellos reaccionaban, no querían ser despertados. Y después que ya todos estamos en el lugar de concentración, les preguntamos, ¿no? Entre bromas, ¿por qué es que no habían venido, no? ¿Cómo es que tienen un sueño tan profundo? Pero muchos de ellos nos decían que como fue la primera vez que escucharon esa alarma, pensaron que era la alarma quizá de algún compañero, y eran las 3 de la mañana, así que uno no quiere levantarse a esa hora y simplemente empieza a taparse más para evitar esa alarma que está sonando, que nos molesta, que es realmente irritante, ¿no? Bueno, y creo que muchos en particular pues nos identificamos con el hecho de que no nos gusta mucho, especialmente cuando nos despertamos muy temprano, tener que responder a una alarma. Ese era el contexto de algunos compañeros en el seminario y sin embargo eso les estaba poniendo en un peligro. Bueno, hermanos, de una manera similar, nuestro pasaje esta mañana nos mostrará que Dios ha puesto en cada ser humano una especie de detector de incendios, de detector de humo, pero de un detector de humo espiritual. Como veremos en nuestro pasaje, ese detector se llama conciencia. Y lo que hace la conciencia es alertarnos de nuestro pecado. Empieza a sonar, empieza a emitir esta alarma recordándonos que eso no está bien. Aún incluso todos nosotros, aquí tenemos muchos niños pequeños, estarán conscientes de esto. Cuando estás haciendo algo ahí y de pronto estás ocultando las cosas de papá o de mamá, pero hay algo dentro de ti que te dice esto no está bien, no está bien. Pero ¿qué sucede en muchas de nuestras vidas? Lo que hacemos es ignorar, adormecer esa conciencia, seguir pecando sin prestar atención a la alarma que está sonando. Y como puede ser en un caso trágico, si tú estás en medio de un incendio y no prestas atención realmente a esta alarma que está sonando, el fuego seguirá avanzando. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dirá esta mañana, que en el día del juicio esa conciencia será llamada como testigo. El juez perfecto, que también veremos en nuestro pasaje, nuestro Señor Jesucristo, llamará a declarar a este testigo, un testigo que está en cada una de las personas y que en el día del juicio será como ese detector de humo. Estas semanas, desde que iniciamos el capítulo 2, vimos cómo el apóstol Pablo desenmascara al moralista. Este moralista había silenciado su conciencia mientras juzgaba a los demás. Interesantemente, estaba desconectado para sí mismo, pero no para no percibir los pecados de los demás. De tal manera que cuando el apóstol Pablo termina Romanos 1, el moralista puede decir, es verdad, estoy de acuerdo, ellos merecen el juicio de Dios. Pero Pablo ha venido mostrándonos que en realidad el moralista está en el mismo peligro. Y de hecho, esa voz
que está ignorando será un testigo en el tribunal de Dios. Y no solamente para los judíos, sino principalmente para aquellos que son gentiles, que incluso, aunque no tuvieron la ley escrita en las tablas de piedra, ellos tienen la ley grabada en sus corazones y por lo tanto su conciencia da testimonio a ellos de su culpabilidad. Seguiremos nuestro sermón. La semana pasada solamente vimos el primer punto, hoy continuaremos los puntos 2 y 3. Así que examinemos los versículos 12 al 15 en nuestro segundo punto, un juicio según la luz recibida. Ya hemos leído el texto, nos dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hasta este punto, el apóstol Pablo ha ido demoliendo con un argumento tras otro argumento la falsa seguridad del judío moralista. Les ha dicho que no hay acepción de personas, que Dios juzgará tanto al judío como al gentil conforme a sus obras. Y podemos imaginar, escuchando todo esto, a los judíos con una creciente incomodidad y finalmente pensando, un momento, Pablo, espera un segundo. ¿Tú dices que Dios juzgará sin acepción alguna? Como si todos fuéramos iguales. Pero eso no puede ser correcto. Hay una diferencia fundamental que estás pasando por alto. ¿Y cuál sería esa diferencia? El judío había recibido la ley. No cualquier ley, sino la ley que Dios había entregado a Moisés en el monte Sinaí, escrita por el dedo divino. Mientras las naciones paganas vivían en tinieblas, adorando a ídolos de madera y de piedra, Dios había entregado a Israel una revelación especial. Tenían sus mandamientos, tenían sus ordenanzas. Y no solamente la ley moral, sino todas las estipulaciones que Dios les había dado como un pueblo apartado para Él. Tenían un culto ordenado por Dios mismo. Así que el judío razonaba de esta manera: nosotros no somos como los gentiles, que ellos sirven en completa ignorancia a sus ídolos. Nosotros hemos recibido la ley, somos el pueblo del pacto, somos la nación santa. ¿Cómo puedes decir que no habrá un trato diferente? Ciertamente tenemos un lugar privilegiado. Nuestra posesión de la ley nos da una ventaja en el tribunal divino. Dios no puede juzgarnos con el mismo estándar que a esos paganos inmundos. Era un argumento que podía sonar razonable, que podía tener cierta lógica. Si Dios es justo, no debería tomar en cuenta las diferencias entre el conocimiento que ellos habían obtenido a través de la ley. ¿No debería el poseedor de la ley tener algún tipo de ventaja sobre el ignorante? Eso es lo que ellos están planteando. Y la respuesta del apóstol Pablo está en el versículo 12 que acabamos de leer. Tomará este argumento y lo va a poner de cabeza. Los va a sorprender incluso más de lo que ya ha hecho hasta este punto. Porque resulta que esa diferencia que el judío moralista resalta, en realidad no le favorece, sino que más bien cuando su corazón está endurecido, lo hunde aún más. Observemos cuidadosamente las dos categorías que el apóstol menciona en nuestro pasaje. Dice, los que sin ley han pecado, primero, menciona a todos los que sin la ley han pecado. Y también todos los que bajo la ley han pecado. Noten que ambos grupos comparten algo fundamental. ¿Qué es? Dice los que no tenían ley y los que tenían ley. ¿Pero qué es lo que ambos comparten? El pecado. Esa es la conexión crucial. Los primeros pecaron sin la ley. ¿Quiénes son? Los gentiles. Ellos no recibieron la revelación especial escrita en el Sinaí. No tuvieron un Moisés. Pablo dice que ellos
sin ley también perecerán. No serán juzgados por el estándar específico del código mosaico que nunca recibieron, pero sí perecerán. ¿Por qué? Porque pecaron contra la ley que sí tenían. Y vamos a ver un poquito más de eso en los próximos versículos. Pablo lo explicará. Dirá que es una ley escrita en sus corazones. Pero hay un segundo grupo. Los que bajo la ley han pecado. Estos son los judíos. Ellos sí tenían el estándar externo, objetivo y detallado. Ellos se jactaban de poseerlo, de conocerlo, de ser los guardianes de la revelación divina. Y noten lo que Pablo dice, ellos por la ley serán juzgados. Nota algo importante aquí. No dice por la ley serán salvados. No dice por la ley serán eximidos del juicio. Dice que serán juzgados por esa misma ley que ellos poseen, por ese estándar. Otra vez, el judío pensaba que tener la ley era una especie de escudo en el día del juicio, como si pudiera presentarse ante Dios y decir, bueno, aquí está mi copia de la Torá, mira, yo la tengo conmigo. Incluso había escrito muchos pasajes en diferentes lugares y los tenía memorizados, pero Pablo le muestra que tener la ley no es un escudo simplemente, sino es un amplificador de la responsabilidad. No es un privilegio o una ventaja que exime al judío. Por supuesto, haber recibido los oráculos del Señor, como va a decir el apóstol Pablo, es algo especial, han sido privilegiados. Pero cuando lo han malentendido, al contrario, han creado un peso adicional, porque serán juzgados por un estándar más alto. Imagínense esto, imaginen conmigo. Tenemos 2 estudiantes en un examen final. Uno de ellos recibió todo el manual del estudio completo con todos los temas detallados, ejemplos y respuestas, todo. Solo tenía que estudiarlo y estar listo para el examen. Ese es un estudiante. Por otro lado, tenemos un estudiante que nunca recibió ningún manual. Quizá tiene algunas notas por ahí y su intuición. El día del examen final, ambos se aplazan. Pero ¿cuál de los dos es más culpable? ¿El que tenía el manual o el que no lo tenía? El que tenía no solo falló como el otro, sino que falló contra la revelación que él había recibido. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. El judío será juzgado por la ley que poseía. Otra vez está mostrando su culpabilidad. Y ese es el punto de los primeros 3 capítulos de Romanos. Así que no es una buena noticia, porque significa que su estándar de juicio es mucho más alto. Su responsabilidad es mucho mayor y por lo tanto también su condenación, si no se arrepiente, si no reconoce su necesidad del Señor y que por las obras de la ley no puede ser justificado. Esto lleva al apóstol a insertar una declaración confrontante y nuevamente reveladora del orgullo judío en el versículo 13. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Detengámonos aquí un momento. Este versículo ha sido malinterpretado también por muchos, especialmente dentro del catolicismo romano. ¿Acaso el apóstol Pablo está enseñando una salvación por obras? ¿Está diciendo que podemos ser justificados delante de Dios si simplemente obedecemos la ley lo suficiente? En absoluto, no es esa la respuesta. Recordemos que el argumento general de Romanos es la salvación a través de la fe, no por obras. Y Pablo ya ha establecido en el capítulo 1 que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres.
Y más adelante, en el capítulo 3, verso 20, dirá: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Así que el propósito del apóstol no es ofrecer un camino alternativo de salvación, sino exponer el estándar perfecto de justicia divina. Mostrar que nadie, absolutamente nadie, puede alcanzarlo. A la vez, hay algo profundo aquí que necesitamos entender. Pablo no está diciendo simplemente que es imposible cumplir la ley, así que ni siquiera lo intente. Lo que él está haciendo es exponer la naturaleza de la verdadera justicia que Dios requiere. Y cuando él hace eso, desenmascara al religioso moralista. Y que, por cierto, también nosotros tenemos que examinarlo en nuestras vidas, dentro de nuestras iglesias hoy. El judío del primer siglo había desarrollado una relación con la ley que era completamente externa. Oían la ley cada sábado en la sinagoga, la memorizaban desde niños. Por esta razón muchos se sentían superiores a los paganos. Pero Jesús mismo diagnosticó el problema de estos hombres. En Mateo capítulo 15, verso 8 les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eran oidores profesionales, pero no hacedores. Escuchaban la ley, pero no la obedecían desde el corazón. Conocían los mandamientos, pero no los vivían. Ahora bien, ¿significa esto que el estándar de Dios es una obediencia perfecta, impecable, sin la más mínima falta? En un sentido, sí. Si alguien pudiera cumplir la ley a la perfección, podría ser salvo. Como dijo Santiago, sin embargo, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, que si la salvación fuera por la ley, requeriría un cumplimiento perfecto, sin una sola mancha, completamente perfecto. Pero por supuesto, aquí es donde necesitamos también hacer una distinción importante. Porque la misma Escritura, en el mismo libro de Santiago, nos muestra que sí hay una manera de ser hacedores de la ley. Y esa manera es una demostración de la realidad de nuestra fe salvadora, aunque no sea una obediencia perfecta, tal como expusimos la semana pasada. Los verdaderos creyentes son aquellos que, habiendo sido justificados por la fe en Cristo, comienzan a obedecer la ley de Dios desde un corazón renovado. No obedecen para ser salvos, sino porque ya son salvos. No guardan la ley para ganar el favor de Dios, sino porque ya han recibido el favor del Señor en Cristo. El problema con los judíos que Pablo está confrontando no era simplemente que no guardaban la ley perfectamente, lo cual nadie puede hacer, sino es una confrontación a su relación con la ley, que era meramente externa. Ellos eran solamente oidores, escuchaban, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y estamos de acuerdo con lo que dice la palabra, con lo que dice el predicador, y asentimos nuestra cabeza. Sí, estamos de acuerdo. Ellos se jactaban de su conocimiento y luego vivían como si no lo hubieran escuchado. Eran hipócritas, como el Señor Jesús les dijo en repetidas ocasiones. Su vida no reflejaba una transformación genuina. Y eso nos lleva a una reflexión y a una aplicación urgente para nosotros hoy, especialmente para nosotros que somos parte de la comunidad del Señor externa, visiblemente. Y especialmente porque vivimos en una época
única, en una época de abundancia de recursos, de acceso, sin precedentes en la historia. Yo les pregunto a los que están acá, ¿no? ¿Quién de ustedes quizá, puede haber un caso, ¿no? No tiene una Biblia en casa? Yo creo que la mayoría tiene una Biblia. Algunos tienen 2 Biblias. Algunos no solamente tienen 2 Biblias, tienen traducciones diferentes. Algunos tienen Biblias de estudio. Tenemos aplicaciones en nuestros teléfonos celulares. Tenemos la oportunidad de con un solo clic buscar predicaciones fieles, varias, podríamos oírlas muchas durante la semana. Tenemos acceso ilimitado a recursos teológicos, libros, conferencias. Podemos escuchar a los mejores predicadores del mundo con solo oprimir un botón. Pero el mero hecho de tener acceso a estas verdades no nos hace justos delante de Dios. No somos salvos por el conocimiento que acumulamos. No somos justificados por nuestra biblioteca teológica, sino por la sangre de Cristo recibida por una fe viva que busca agradar a Dios y hacer su voluntad. Y eso debe llevarnos a un autoexamen. ¿Cuántos de nosotros estamos confiados de alguna manera por nuestra posición, tal vez como hijos de creyentes, como hijos de líderes, por nuestro conocimiento bíblico, como si fuese un escudo que nos exime del juicio del Señor? No se trata de cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto de lo que sabes se puede observar en tu vida. Así que el apóstol Pablo está confrontando fuertemente a los judíos que habían sido receptores de la ley del Señor. Pero ahora Pablo anticipa una pregunta inevitable. Si los judíos serán juzgados por la ley que recibieron, ¿qué hay entonces de los gentiles? ¿Acaso es justo que ellos perezcan si nunca tuvieron la ley escrita? No sé si te has hecho esa pregunta en alguna ocasión. ¿Qué pasa con aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio? Y alguno puede decir, ¿acaso eso no es injusticia? Que sean condenados si no escucharon de Jesucristo. La respuesta la da el apóstol Pablo en los versículos 14 y 15 con una verdad profunda, universal y de inmensas implicaciones. ¿Qué es lo que dice? Básicamente que ningún ser humano está completamente a oscuras. Dios no ha dejado a nadie sin testimonio. Hay una revelación de la ley divina que trasciende al monte Sinaí y que alcanza a cada persona nacida en este mundo. Leamos con atención Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo dice que los gentiles, aquellos que no tienen ley, se refiere a ellos de esta manera, los que no han recibido el código mosaico, la Torá, dice que ellos mismos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Y la palabra aquí importante es naturaleza. Es decir, no lo hacen porque lo hayan aprendido en una sinagoga como el judío. No lo hacen porque estudiaron el Antiguo Testamento. Lo hacen por naturaleza. Porque está inscrito en su misma constitución de ser humano, de ser creado a la imagen de Dios.
Por supuesto, no debemos malinterpretar lo que está diciendo. El apóstol Pablo no está diciendo que los gentiles cumplen perfectamente la ley. De hecho, ni siquiera la obedecen consistentemente, como hemos observado ya en el capítulo 1, pues ellos más bien suprimen la verdad con injusticia y cambian la verdad de Dios por la mentira. Lo que está diciendo es que cada ser humano, aun los gentiles, tienen un conocimiento innato, tienen una intuición moral fundamental, un sentido del bien y del mal que no aprendieron, sino que venía grabado en su propia naturaleza. ¿De dónde viene ese conocimiento? ¿Cómo es posible que un pagano en la antigua China, que nunca escuchó el nombre de Moisés, entendiera, supiera que honrar a los padres es bueno y que asesinar es algo malo? ¿Cómo sucede eso? La respuesta que el apóstol Pablo nos da es profunda. Nos dice que tiene inscrito en su propio corazón la ley de Dios. Esa es una de las doctrinas más importantes de la antropología bíblica. Los teólogos reformados la han llamado, en el término teológico, en el latín, lex naturalis, o ley natural, ley natural. La idea de que Dios, al crear al ser humano a su imagen, imprimió en su corazón un conocimiento de su ley moral. No un conocimiento de las leyes ceremoniales de Israel, ni de los detalles del sistema sacrificial, pero sí de los principios morales fundamentales que reflejan el carácter de Dios. Y aunque el pecado ha distorsionado y está tratando de suprimir esta ley natural, aunque la caída ha nublado la mente y endurecido el corazón, no la ha borrado por completo. Imagínate, es como un espejo cubierto de polvo, quizá rajado, con pedazos rotos, pero todavía refleja algo, aunque sea de manera borrosa e imperfecta. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y menciona dos testigos internos que confirman esta realidad. Dos mecanismos que Dios ha puesto en el alma humana para dar testimonio de su ley. Lo primero que menciona es la conciencia. Dice, dando testimonio su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es ese tribunal interior que todos poseemos. Es esa voz silenciosa pero persistente que aprueba o condena nuestras acciones. Es el testigo interno que nos dice, eso que hiciste estuvo mal. O que también nos dice, actuaste correctamente. Es el mecanismo que Dios ha puesto en el alma humana para recordarnos que hay una ley moral superior a nosotros mismos, un estándar que no creamos, sino que descubrimos. Por supuesto, ahora que vivimos en un estado caído, esta conciencia no es infalible. Puede ser ignorada, puede ser silenciada, como dijimos en nuestra ilustración. Especialmente mediante la práctica repetida del pecado, puede endurecerse, volverse insensible, o como el apóstol Pablo le dirá a Timoteo, podemos cauterizar nuestras conciencias. ¿Y qué es eso? Como la carne, si tú te haces una herida quizá en la piel y te quemas, pierde sensibilidad. Así que la conciencia puede ser ciertamente lastimada, cauterizada, pero con todo eso, aunque el ser humano intenta suprimirla, nunca puede ser completamente erradicada. Incluso el corazón más endurecido todavía posee una conciencia que le sigue dando testimonio, aunque sea un testimonio debilitado, pero le recuerda de que existe un estándar moral objetivo. Así que ese es el primer testigo, la conciencia. Además,
el apóstol añade los razonamientos, dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Señala aquí el apóstol un segundo testigo, los razonamientos. Estos son los pensamientos que fluyen de la conciencia, los debates internos que tenemos dentro de nosotros, ese diálogo interior que constantemente está evaluando nuestras acciones. ¿Lo has experimentado? Seguro, después de una decisión difícil, nuestra mente repasa una y otra vez lo que hicimos. ¿Será que lo hice bien? Y entonces nos acusa o nos justifica. Este mismo diálogo interior es evidencia de que hay una ley escrita en nuestros corazones. Pero ¿por qué nos acusaría si no hubiera un estándar alto, un estándar innato que Dios ha puesto? ¿Por qué no nos acusaríamos si hemos hecho algo incorrecto o no? Bueno, el apóstol Pablo está describiendo que esta experiencia humana es universal. Es algo que todos nosotros tenemos, independientemente de tener la ley de Dios o no. Esto es lo que experimenta cada ser humano aquí en Bolivia, en la China, en cualquier parte del mundo. Todos tienen este sentido interno de lo correcto y de lo incorrecto. Todos experimentan este diálogo que aprueba o condena nuestras acciones. Incluso tú puedes pensar en el relativista moral más extremo, ¿no? Aquellos relativistas morales son que cada uno define lo que bien le parece y ese es su estándar de justicia. Pero imagínate incluso a un relativista moral que le roban su billetera y él no se consuela pensando, bueno, el ladrón tiene su propio código moral y yo debo respetarlo. No, eso no sucede. Él se indigna, siente que se ha cometido una injusticia real contra él. Si es necesario, va a ir a denunciarlo, porque su conciencia le está dando testimonio. Sus razonamientos están acusando al ladrón y defendiendo su propio sentido de haber sido agraviado. Así que el apóstol Pablo nos está mostrando que estos razonamientos funcionan de dos maneras. O bien nos acusan o bien nos defienden. Cuando hacemos algo malo, nos acusan. Cuando hacemos algo bueno, nos defienden. Ese es el proceso que ocurre en todas las civilizaciones, en todas las épocas, en todas las personas. Eso es parte de lo que significa ser humano. Es la marca del Creador en su criatura. Y eso nos lleva a entender por qué encontramos conceptos universales de justicia, de verdad, de bondad, de amor dentro de todas las sociedades humanas. Aunque las expresiones culturales varíen y ciertamente han sido contaminadas por el pecado, pero con todo y eso hay principios morales fundamentales que son reconocidos en todas partes. Ese es el argumento que nos está presentando aquí el apóstol Pablo. El asesinato es universalmente condenado. La traición es visto como algo malo, es algo despreciado. Hay un testimonio unánime en todo ser humano de la ley que Dios ha grabado en nuestra naturaleza. Ahora, ¿cuál es el argumento? Que este conocimiento innato es suficiente para dejar a todos los hombres sin excusa delante de Dios. Es suficiente, en otras palabras, para condenarlos, aunque no sea suficiente para salvarlos. Es como una luz tenue que hace visible el camino, lo suficiente como para hacer al caminante responsable de sus pasos, pero no lo suficientemente brillante como para guiarlo a salvo a su destino. Cada hombre es responsable de sus acciones porque está la conciencia que nos acusa, que nos muestra nuestra maldad. Pero esa conciencia
simplemente nos muestra nuestro estado, no puede salvarnos. Y esto trae ciertas implicaciones. Para el judío moralista que se sentía superior a los paganos, primero él pensaba que su posesión de la ley le daba una ventaja. Ya hemos dicho que él pensaba que era como alguien que llegaba al tribunal para ser juzgado con un pase especial de inmunidad. Pablo le dice, eso no es así. El judío, si tiene la ley, será juzgado por ese estándar. El gentil que no tiene la ley, él será juzgado por la ley escrita en su corazón. Así que ambos son responsables. El resultado es que nadie escapa. Nadie puede alegar ignorancia. Nadie puede decir en el día del juicio, Dios, yo no sabía que eso estaba mal. En ese día el Señor va a invitar a nuestra conciencia y tu propia conciencia te acusará. Tus propios razonamientos te acusarán. La ley estaba en tu corazón desde el día en que naciste y aún así la violaste. Esta es la realidad. Pero al argumento que estaba presentando el judío, que él pensaba que iba a salir con ventaja, en realidad ahora le pone en una situación conflictiva. Porque el judío peca teniendo una luz mucho más brillante que solamente la conciencia. Tal como nuestro Señor nos enseñó en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Mira estos versículos conmigo. Lucas capítulo 12, versículos 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Puedes ver ese principio? No está diciendo que el que tiene menos luz es inocente. Ambos son culpables. Ambos son azotados. Pero el que recibió más, recibe mayor castigo. El hecho de haber recibido más revelación, más luz, no disminuye la culpa, sino que la aumenta. El conocimiento no es una excusa, al contrario, es un peso más sobre nosotros. Y esto es profundamente importante, porque nos está mostrando que aún en el día del juicio habrá grados de castigo. No todos los condenados sufrirán la misma medida de ira. Por supuesto, Dios en su perfecta justicia, Él calibrará el castigo exactamente según el conocimiento que cada uno tuvo. Aquellos que fueron juzgados, que nunca escucharon el nombre de Dios, pero que violaron su conciencia, serán castigados con la perfecta justicia de Dios. Así también el fariseo que conocía las Escrituras de memoria, pero realmente no las vivía desde el corazón, será castigado con una severidad proporcional a la luz que él ha recibido. Todos quedan bajo el juicio de Dios en silencio. Y esto debe llamarnos a nosotros, hermanos, al autoexamen, pero al mismo tiempo a humildad delante de nuestro Señor y a no tener un orgullo espiritual. Muchos de nosotros hemos crecido en la iglesia. Conoces las Escrituras desde niño. Has escuchado muchos sermones. Has recibido instrucción teológica. Tienes acceso a la palabra del Señor. Y sabes, por lo tanto, tu responsabilidad es más grande. Es más grande. No eres más salvo por saber más. Pero si tú no te arrepientes, eres más culpable por tener mayores oportunidades y mayor acceso a la luz del Señor.
¿Cuántos de nosotros podemos defender y entrar en un debate teológico, alguna doctrina importante, pero quizá no podemos perdonar a nuestro hermano, a nuestra hermana? ¿Cuántos conocemos la diferencia entre la justificación y la santificación, pero seguimos viviendo en un pecado secretamente? Podemos trazar quizá alguna doctrina con claridad, pero nuestros corazones están llenos de orgullo y amargura. El conocimiento que no te está llevando al arrepentimiento no es un escalón hacia el cielo, sino es un peso adicional en la balanza del juicio. Tal como les dijo nuestro Señor a los fariseos que lo rechazaban, Él les dijo: por esto ustedes recibirán mayor condenación. Y si esa es nuestra vida, hermanos, si estamos viviendo como el moralista de nuestro pasaje, que tiene una apariencia, que simplemente es un oidor olvidadizo, y que tenemos la ley de Dios y tenemos tantas ventajas, pero en realidad no nos damos cuenta de nuestra miseria, el llamado es a acudir en arrepentimiento y fe en nuestro Señor. Por otro lado, este pasaje nos muestra, estos versículos, que nuestro Señor siempre tratará con justicia, siempre obrará con justicia. No necesitamos preocuparnos de que Él sea injusto con aquellos que nunca oyeron el Evangelio. Él es justo, Él es el juez de toda la tierra y Él obrará con justicia. Él juzgará a cada uno exactamente conforme a la luz que recibió. Nadie sufrirá más de lo que merece, pero hay que ser muy entendidos en esto. Nadie será tratado con injusticia. Nadie podrá señalar a Dios y decir: no fuiste justo conmigo. Eso es lo que el pasaje está mostrando. Todos estamos en la misma condición desesperada. Necesitamos a un Salvador. Y eso debe ser un llamado para nosotros también a compartir el Evangelio. Porque entendemos que el hecho de que las personas tengan una conciencia que les acuse y que les condene no es suficiente para su salvación. Necesitamos poder compartir a Cristo. Necesitamos predicarles a Cristo crucificado. Él ha determinado, nuestro Señor, que vayamos con este mensaje para que corra a través de ti, a través de mí, este mensaje de urgencia. Porque la ley natural nos deja a todos sin excusa y bajo condenación, pero solamente el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo más adelante dirá en Romanos 10:14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que hay una necesidad en cada uno de nuestras vidas, porque hemos recibido mucho. Y al contrario de mirar desde nuestro sofá cómodos, de la posición de ventaja que tenemos, debemos ver con ojos de humildad y con ojos de compasión y misericordia. Ese es nuestro segundo punto. Finalmente, el versículo 16 nos muestra que en este juicio perfecto de Dios, Cristo será el juez. Cristo será el juez. Ese es el versículo final de nuestra sección. Es breve, pero tiene un peso teológico que vamos a observar. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ya hemos visto que este juicio será imparcial, sin acepción de personas. Será un juicio que será según la luz recibida, donde cada uno dará cuenta conforme a lo que recibió. Hemos visto también el estándar de las obras y de la conciencia como testigo,
Pero ahora lo que hace el apóstol Pablo es revelarnos, mostrarnos quién es aquel que presidirá este tribunal. Y nos dice que es Jesucristo. Dios juzgará por Jesucristo. Esta es una declaración asombrosa. El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, ha delegado el juicio final en una persona específica, Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Y vemos esta verdad que nuestro mismo Señor también nos enseñó, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículos 22 y 23, donde nuestro Señor declara, Juan 5, 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora la pregunta es esta. ¿Por qué el Padre ha entregado todo el juicio al Hijo? Y podemos explorar al menos un par de razones que nos dan esta respuesta. Primero, porque el Hijo es el Hijo encarnado, es el Hijo del hombre, como se presenta también este título en Daniel capítulo 7, en los versículos 13 al 14, que por supuesto nos muestra este título con un título de distinción, lo muestra como el Rey eterno, aquel que domina y gobierna todas las cosas, pero al mismo tiempo es un título que enfatiza la humanidad del Dios hombre. Jesucristo conoce perfectamente la condición humana, por lo tanto, nadie podrá decir en aquel día, tú no entendiste por lo que yo pasé, tú no entiendes eso, tú no sabes lo difícil que fue mi vida. No, Él sí sabe. Si hay alguien que sabe exactamente, como dice las Escrituras, que en todo fue tentado y sin embargo no pecó, fue nuestro Señor Jesucristo. Si alguien experimentó el quebranto, si alguien experimentó la humillación, la injusticia de maneras más profundas, fue Él. Y precisamente por esa razón, su justicia expuesta en aquel día será perfecta. Así que esa es una razón. Además, porque Él es el Cordero inmolado. Esta es una verdad que nos anima. El juez que se sentará en aquel tribunal es el mismo que fue colgado en la cruz del Calvario. Las manos que sostendrán la balanza de la justicia son las mismas manos que fueron traspasadas por los clavos romanos. La voz que pronunciará la sentencia eterna será la misma voz que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y que exclamó al final, completo está. En Apocalipsis capítulo 5, Juan tiene una visión del trono de Dios y él está llorando porque nadie es digno de abrir el libro. Pero entonces uno de los ancianos le dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y cuando Juan se voltea, esperando ver un león majestuoso, ¿qué es lo que ve? Dice Apocalipsis 5 y 6, dice, miré y vi un cordero como inmolado. El juez es el cordero, el que fue juzgado en nuestro lugar será el juez. El que recibió la sentencia por los pecadores será ahora quien dicte la sentencia final. Y para los que están en Cristo, esto es algo maravilloso, porque será nuestro Salvador. Sin embargo, para aquellos que han rechazado su sacrificio, ¿cómo podrán estar delante de Él? Para aquellos que han despreciado su sangre, ¿cómo soportarán verlo en el trono? Además, Jesucristo será el juez, porque esto nos manifiesta esa perfecta unión entre su justicia y misericordia. El juicio final no será un acto desconectado de su misericordia, será la manifestación perfecta tanto de su misericordia como de su justicia.
porque nos muestra que Dios castiga el pecado, castiga la maldad con severidad. Pero al mismo tiempo vemos la misericordia divina que se ha desplegado a todos los que se refugian en Cristo, porque en aquel día todos los seres humanos merecen la condenación. Si se tratara por las obras de la ley, nadie podría sostenerse, ninguno de nosotros. Pero la gran diferencia es que aquellos que sean rescatados, que sean declarados justos e inocentes en aquel día del juicio, será simplemente por las obras de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más en este versículo que nos muestra aquí el apóstol Pablo. Él dice que también todos los secretos de los hombres serán revelados, serán juzgados. Toda esta sección ha ido enfatizando que el juicio de Dios es según verdad, como vimos en Romanos 2:2. No se basa en apariencias. Dios no se dejará impresionar por fachadas religiosas, por la parte externa que los hombres pueden utilizar como disfraces. No, el pasaje dice que en ese día Jesucristo juzgará los secretos de los hombres, lo oculto, lo escondido, aquello que nadie más vio, aquello que enterramos en las profundidades de nuestra mente, aquellos pensamientos que acariciamos en la oscuridad serán expuestos aquel día. Cada motivación oculta detrás de un acto aparentemente bueno será revelado. Todo, absolutamente todo, será traído a la luz. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él también lo reafirmó en Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y recuérdense que este pasaje, esta sección, está dirigiendo de manera particular hacia el moralista. Esto es algo aterrador, porque el moralista construye toda su vida sobre lo externo. Es como un edificio que tiene una fachada hermosa, pero sus cimientos están agrietados, están podridos. Es alguien que se preocupa por su reputación externa, por lo que los demás piensan de él. Puede recibir elogios, reconocimientos, incluso ocupar posiciones especiales, pero Dios no juzgará su fachada, Dios juzgará sus secretos. Y en ese día todas las máscaras caerán, toda la actuación terminará. Seremos vistos exactamente como somos, sin adornos, sin disfraces, sin excusas. Como lo dice el predicador en Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ese día todo será expuesto. Hace un par de años, un tipo que ocupaba unas posiciones especiales dentro del ámbito político y de poder en los Estados Unidos, un hombre llamado Jeffrey Epstein, fue capturado y acusado con múltiples cargos, entre ellos trata y tráfico de personas que él utilizaba para llevar a una isla y ahí hacer cosas atroces. Y en este tiempo como que hubo muchas cosas ahí extrañas cuando ya se acercaba su juicio, porque en esa isla había muchas personas que habían llegado de alto poder. De pronto apareció muerto en su celda. Y entonces hay muchas cosas que quedaron ahí. Y se habla de los archivos secretos de Epstein. ¿Qué es lo que ha pasado y lo que nadie quiere contar, que puede implicar a muchas personas que están en altos lugares de posición de poder? Bueno, la justicia en este mundo puede actuar de esa manera, pero nadie puede tener archivos secretos delante de Dios. Absolutamente nadie.
Y tú, querido amigo, si estás esta mañana sin el Señor aquí, tienes que estar consciente de esta realidad. Tu fachada religiosa, tu hipocresía, la máscara que llevas, ese día será quitada y expuesta. Todo lo oculto, todas las tinieblas de tu corazón se manifestarán en aquel día y serán puestas en la balanza de Dios. Y esto no está desconectado del glorioso mensaje del Evangelio, porque lo último que dice el apóstol Pablo es: conforme a mi Evangelio. Cierra este versículo con una frase sorprendente. Esto del juicio es conforme a mi Evangelio. La doctrina del juicio no es una doctrina aislada que yo haya inventado para asustarlos, dice el apóstol Pablo. Esto es el corazón mismo del Evangelio que predico. Las buenas nuevas de salvación incluyen también esta verdad, que habrá un juicio final y que Cristo será ese juez. Esto es crucial. El juicio perfecto de Dios no es un mensaje que nosotros podamos descartar y eliminar. No es una nota al pie de página que nosotros podemos ignorar y simplemente hablar de un Dios perdonador y de un Dios lleno de amor. Ciertamente eso es verdad, pero es verdad justamente porque existe una base sobre la cual Él muestra su perdón, sobre la cual Él muestra su amor, y es el juicio. El juicio es el fondo oscuro que hace brillar con mayor intensidad el diamante de la gracia. Eso es importante en el mensaje que nosotros predicamos. Porque si no hubiese juicio, no hay necesidad de salvación. Si Dios no juzga el pecado, entonces ¿de qué necesitamos ser salvos? Si no hay condenación, entonces ¿por qué fue necesaria la cruz? ¿Acaso fue un espectáculo sin propósito? No. Precisamente porque hay un juicio venidero, precisamente porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad, la cruz adquiere un significado valioso, glorioso. Porque es a través de la cruz de Cristo, es a través de su muerte, que entonces el juicio cobra sentido. En la cruz, Dios no estaba simplemente haciendo una demostración de amor, sino que Él estaba satisfaciendo su propia justicia. Estaba derramando sobre su Hijo la ira que nosotros merecíamos. Estaba tratando el pecado con la seriedad que requiere. Así que el Evangelio, mis queridos hermanos, no niega el juicio. Al contrario, el Evangelio nos muestra que Cristo es la provisión para ser salvos de ese juicio. El Evangelio no dice que Dios pasará por alto el pecado así por así, sino que Dios cargó el pecado sobre su Hijo. Así que en aquel día del juicio, nada quedará suelto. Todos recibirán justicia, pero aquellos que no se encuentran en Cristo serán condenados. Y aquellos que han depositado su fe en el Señor recibirán la justicia de Cristo. Y ese es un gozo para el creyente. Esa es la fuente de gozo inefable. Y esa es nuestra seguridad indestructible en aquel día del juicio, cuando deberíamos estar temiendo, porque todo será revelado, todo lo que nosotros somos, todo lo que hemos hecho, todos nuestros pecados. Pero para aquellos que estamos en Cristo, aquel día cuando estemos en el tribunal, aquel que estará sentado en el tribunal juzgando será nuestro Salvador. El que dictará la sentencia es aquel que ya recibió el castigo en nuestro lugar. Qué maravilloso. Por eso más adelante el apóstol Pablo dirá: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
El creyente ya ha pasado el juicio, ya fue juzgado en Cristo. La ira que merecía ya fue derramada. Ya no hay más condenación. Aquel día que estemos presentes en el tribunal de Cristo no será para nuestra condenación, porque ese destino ya fue sellado eternamente por Cristo. Sí, será un juicio donde habrán recompensas, pero la manifestación pública de la justicia de Dios ya fue saldada por la obra de Cristo. Y ahora nuestras obras serán examinadas como evidencia de nuestra fe, no como la base de nuestra salvación. Y aquellas cosas que nosotros hicimos en lo secreto para la gloria de Dios, aquellas oraciones en un cuarto quizá, aquellas lágrimas, aquella generosidad, ese servicio humilde que nunca recibió un aplauso humano, también será expuesto en aquel día. Como dijo nuestro Señor, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los secretos de los creyentes, aquellos pecados que fueron perdonados por el Señor, ya han sido lavados y rescatados de todo aquello, pero también se verán sus obras fieles que serán recompensadas en el Señor. Serán como el oro y plata, piedras preciosas que resistirán el fuego del juicio y recibirán alabanza de Dios. Pero para el incrédulo, aquel que ha rechazado a Cristo, el que ha vivido una fachada de religión, sin una realidad interior, todos sus pecados escondidos saldrán a la luz. Y esa debe ser una verdad aterradora si alguien se encuentra en ese lugar. Porque aquel que dictará la sentencia será también aquel cuya sangre tú has pisoteado. Y como dice el autor de los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Pero hoy es el día de la salvación, querido amigo. Hoy ven al Señor. Y si tú has estado acá viviendo una vida de hipocresía, de apariencias, has estado construyendo sobre la arena, has estado intercambiando los diamantes que son del Evangelio por vidrios rotos, pero hoy ven al Señor y pídele, como dijo David: examíname, Señor, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y para nosotros como creyentes, queridos hermanos, vivamos cada día conscientes de que estamos viviendo esta vida delante de los ojos de nuestro Dios, delante de aquel que nos ha rescatado, delante de nuestro Salvador. Hemos visto en esta mañana un pasaje con una profundidad que nos recuerda que habrá un juicio en aquel día que el Señor ha apartado desde la eternidad. Es un juicio imparcial. Es un juicio que será según la luz que hemos recibido y un juicio donde Cristo será el juez. La pregunta que nos deja nuestro pasaje esta mañana es: ¿dónde te encuentras tú frente a esta realidad? Y si estás todavía en el estado del moralista, pensando que de alguna manera vas a zafarte de aquel día por tus obras externas, renuncia a todas ellas y clama como clamó el publicano: Señor, sé propicio a mi pecador. Esa es la respuesta del que reconoce que no tiene nada que ofrecer, que sus obras son como trapos de inmundicia, que sus secretos lo condenan, pero que su única esperanza radica en la misericordia de Dios en Cristo. No por tus obras, que siempre fallarán, no por tu obediencia, que siempre será imperfecta, sino por las obras perfectas de Cristo que se nos son imputadas por medio de la fe. Oremos. Padre eterno,
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos confronta. Nos recuerda, Señor, que no podemos vivir una vida en el autoengaño y pensar que vamos a salir eximidos, que vamos a salir bien, pues eso no será así. Gracias porque nos recuerdas, Señor, sí, de manera confrontante, sí, de una manera que nos choca a muchos de nosotros, pero eso es lo que necesitamos para poder llegar a la misma conclusión que tú has llegado y decir, Señor, te necesitamos, somos miserables. Eso es lo que presenta este pasaje, nos recuerda que nuestra obediencia externa y nuestra apariencia externa desconectada de la gracia no es sino que mayor condenación para el día del juicio. Pero por otra parte nos recuerda que somos salvos simplemente por gracia a todos aquellos que se refugian en la sangre de Cristo. Señor, obra en las vidas de aquellos que estén esta mañana presentes y que se encuentren en ese estado. Rescátalos, Señor, para tu gloria y para que ellos sean ahora aquellos que anuncien este evangelio, no solamente porque lo saben por conocimiento, sino porque lo han vivido y es una realidad presente en cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de esto. Y ayúdanos a confiar en ti y a descansar en que aquel día, la única razón por la que nosotros podemos estar llenos de gozo, seguros en medio del juicio, es porque otro ya atravesó todo eso y conquistó la muerte y venció donde nosotros no teníamos ninguna esperanza. Y le alabamos y en su nombre oramos. Amén. Amén.